Muy buenas noches, otra vez estamos aquí en nuestro canal, o en mi canal, José Reyes Echenique Live. Esta noche voy a hablar, voy a subir otro video, voy a grabar otro video acerca de un artículo que salió en el medio de prensa digital cubano, Cibercuba, por el periodista Carlos Cabrera Pérez. Es un artículo de opinión, es un artículo que evidentemente puede ser sometido al escrutinio público, y hay algunas consideraciones en este artículo que llaman la atención, pero que también son un poco insultantes o son consideraciones también analizadas un tanto a la ligera, fuera del contexto cubano, de lo que se está viviendo en Cuba, o tal vez de las necesidades, de lo que hace falta que suceda en Cuba y que no acaba de ocurrir. Yo voy a ir haciendo algunos análisis, algunas cuestiones para ir de alguna manera respondiendo. Yo no quiero con esto atacar a la persona que escribió el texto, para nada. Simplemente voy a tratar de atacar, o voy a tratar de, vamos a decirlo en un término un poco más literario, criticar, ¿no? Hacer una crítica a muchos de los criterios que maneja Carlos Cabrera acá en su artículo de opinión, que se llama Francotiradores cubanos que azusan la rebelión desde lejos. Una de las primeras cosas que comienza a mencionar en su artículo el periodista es, y comienza así, ¿no? Comienza de esta forma: en paralelo a la profundización de la crisis que asola a Cuba y padecen la mayoría de los cubanos, ha surgido una generación de francotiradores emigrados que azusan desde lejos y a resguardo del hambre y el G2, la rebelión de las masas, apuestan por el embargo total e insultan a sus paisanos que no han tenido la oportunidad de irse del país. Esto es uno de los criterios o una de las matrices de opinión que se ha instalado aquí en el exilio, como que cuando tú sales de Cuba, sales al exterior, ya tú pierdes todos los derechos sobre tu país, incluso los derechos a tú opinar acerca de la realidad cubana, porque la mayoría de las personas que han salido de Cuba tienen familia en Cuba. La mayoría de las personas que emiten opiniones acerca de Cuba tienen familias en Cuba, y las familias en Cuba también corren riesgos y corren peligro, ¿verdad? Es una de las cosas que más se ha usado, ¿no? Uno de los argumentos que más se ha usado como para quitar quitar el derecho a las personas que se hayan ido de Cuba, que hayan logrado salir de Cuba, quitarles ese derecho a opinar sobre la realidad cubana. Muchos de los cubanos que viven dentro de Cuba viven por nosotros en el exterior, ¿no? Viven de las remesas que se envían desde el exterior. Entonces, no solamente por esto, ¿no? Por esto también tenemos el derecho de decir todo lo que nos dé la gana de Cuba. En primer lugar, porque somos cubanos. En segundo lugar, porque estamos en el exterior. Porque aquí hay libertad de expresión. Por lo menos en Estados Unidos hay freedom of speech. Hay freedom of press. O sea, libertad de prensa, de expresión, libertad, toda una serie de libertades que hay en los Estados Unidos que garantizan a toda persona que pueda expresarse libremente y decir lo que quiera de su país, ¿no? Nosotros enviamos dinero de nuestro trabajo, de nuestro sudor, para ayudar a nuestras familias en Cuba, de manera que tenemos todo el derecho de decir, de criticar, de incitar a una rebelión, porque nosotros no podemos
tratar de que esta situación continúe dentro de Cuba. Tenemos todo el derecho y toda la libertad del mundo a expresarnos de esa manera. Con respecto a, bueno, aquí habla el periodista acerca de los cubanos no son carneros, una justificación y demás. Después entra en algunos análisis de que la mayoría de la población cubana son ancianos, como que con una justificación de que la gente no se ha tirado para la calle porque la mayoría están envejecidos y son ancianos y que no les interesa luchar porque fueron antiguos, o sea, personas que sufrieron, aquí lo habla, la pobreza que padecieron en la República y que padecieron la represión desatada por Batista. Bueno, mis abuelos y mi familia vivió en Cuba en la época de Batista y no fueron reprimidos. Solamente fueron reprimidos por Batista los comunistas que estaban tratando de destruir un país. Fueron reprimidos. Esos comunistas sí fueron reprimidos. Pero la mayoría de la gente que trabajaba en la época de Batista, que trabajaba honestamente y honradamente, no tenía que estar en los montes escondidos. Los comunistas sí. Estaban escondidos en el monte, o la mayoría estaban atentando y poniendo bombas en las ciudades y perturbando un país que era el tercer país más rico prácticamente de Latinoamérica. Y las cifras son extraordinarias. O sea, que aquí hay una cierta ignorancia en lo que se está diciendo aquí, cierta manipulación en lo que se está diciendo en este fragmento del artículo, ¿no? Después nos dice que en Cuba apenas queda población joven. O sea, que la mayoría de la gente se ha ido, que no hay casi jóvenes para enfrentar la dictadura, para hacer una rebelión, no hay jóvenes. O sea, una justificación también bastante ligera, ¿no? Bastante ligera en este sentido, ¿no? Después nos habla, déjame buscar ya una de las partes más. Dice, azuzar desde lejos una revuelta popular que desata una noche de San Bartolomé en Cuba constituye uno de los peores ejercicios de cinismo y cobardía y otro ejemplo de la desmesura baldía y melancólica de algunos emigrados sin valor suficiente para volver a La Habana y encabezar la rebelión de los vegueros. Para volver a La Habana y encabezar la rebelión de los vegueros. Quiere decir, melancólica de algunos emigrados. Actos de cobardía, o sea, un acto de cobardía hablar de la situación cubana desde aquí, desde el exterior. Y ahora yo pregunto, muchas de las personas que están aquí en el exterior, muchas de las personas que hicieron muchas cosas en Cuba, que lo hicieron callado, que lo hicieron clandestino, que están aquí, ¿por qué tienen que hablarlo? ¿Por qué tienen que decir las cosas que hicieron dentro de Cuba? Si hay cosas que tienen que quedar en secreto, pero además las personas que hicieron algo dentro de Cuba, si las mantienen aquí callados, ¿por qué insultarlos? Cada cual tiene el derecho de hablar, de callar, de decir las cosas que quiera acerca de su país, porque todos somos cubanos. Y si muchas de las personas se fueron, ¿quién tiene derecho de cuestionar si hizo o no hizo dentro de Cuba? Muchas de las cosas que se han hecho dentro de Cuba y que están en silencio no se van a saber durante años. Pero todos tenemos el derecho de opinar acerca de nuestro país. Todos tenemos el derecho de sí incitar a una rebelión. Porque la única manera que tiene o que hay en estos momentos de salir de esa dictadura es con un mínimo de apoyo popular. Eso pudiera incitar a determinados militares
que se quitaran ese indigno uniforme que tienen, a que salieran a la calle. Pero para eso tiene que haber apoyo popular y para eso tiene que haber gente en la calle. ¿Y por qué hay que hacerlo desde aquí? Porque aquí tenemos todos los instrumentos, tenemos las redes sociales, lo que no tienen los cubanos dentro. Pero además tenemos toda una serie de herramientas para demostrarle a los cubanos, para que los cubanos vean lo importante que es la libertad, para usar las redes sociales como medios de propaganda, que hace falta. A los cubanos no les hace falta saber de que en Marte, o puede ser que les interese, por un motivo de curiosidad, por un motivo de estas cosas. Pero las necesidades que tienen los cubanos, que ahora se están matando a las colas, que son cientos de colas, es tratar, y la prioridad tiene que ser salir de la dictadura. No leer artículos de Cibercuba Noticias de que en Marte es posible que haya vida. Mentira, en Venus. Un artículo que está ahí en Cibercuba que salió recientemente. En Venus, que hay posiblemente, porque se ve imágenes satelitales, se ven ciertas nubes que pueden ser, no sé, determinados gases que provienen de algas o de materia orgánica. Esas son noticias que en estos momentos creo que una persona que esté haciendo cola dentro de Cuba, que esté tratando de luchar para conseguir la comida y darle comida a sus hijos, creo que esa noticia sí no le interesa a nadie. Pero que tú le hables a la gente de cómo tumbar el gobierno, de cómo derrocar esa dictadura, de cómo enfrentarla desde aquí, porque están las herramientas. No hay nada malo en eso y no hay nada de cobardía, porque mucha de la gente que lo hace y mucha de la gente que sale y hace directa tienen el valor de mucha gente que no se atreven a dar la cara en las redes sociales. Y muchos de esos influencers, que yo muchas veces he criticado también. Yo he criticado a Otaola, he criticado a muchos influencers. Pero muchos de esos influencers hacen más cosas que la misma prensa digital e independiente, que debería estarse preocupando y buscando información privilegiada acerca de los asuntos internos de lo que está pasando dentro de Cuba, de lo que está pasando dentro de los estamentos del poder en Cuba, de la élite en el poder. Deberían estar buscando información privilegiada, como si tienen que pagarla. Pero los medios de prensa digitales cubanos no tienen y no buscan información privilegiada. Todos son noticias copiadas de otros medios de prensa digitales más grandes. En estos momentos que la gente se está matando en las colas, este medio de prensa está sacando las noticias de Marte, de Venus, del planeta Venus. Vamos a seguir. Dice, sería desolador suplantar el totalitarismo castrista con otro monólogo totalitario que excluya a buena parte de los cubanos porque militaron en la juventud del Partido Comunista, porque fueron militares, sederistas, federados, pioneros, como pretenden hacer algunos que en Cuba estuvieron calladitos todo el tiempo, luego abandonaron a sus familias para emprender dura emigración y ahora se autoerigen en padres de la patria. O sea, abandonaron a sus familias. O sea, esto es un término bastante capcioso, un término insultante, porque aquí nadie ha abandonado a la familia. Muy pocos cubanos han abandonado a su familia. La mayoría de los cubanos, por lo menos en Estados Unidos, donde se trabaja, no sé en España, que la gente vive a las 6 de la tarde, ya está, no sé, en los bares o en la calle sin trabajar y sin nada, porque yo los veo, yo no sé en qué tiempo, porque aquí en Estados Unidos se trabaja hasta 12 horas.
Aquí la mayoría de la gente, que por lo menos en Estados Unidos, termina de trabajar tardísimo. Y de ese dinero, la mayoría de los cubanos que estamos aquí, no sé en España o en Europa, le mandamos dinero a nuestra familia. Esto es un insulto. Abandonaron a sus familias. Eso es un insulto. Muy poca gente han abandonado a su familia. La mayoría mandan dinero. La mayoría mandan paquetes para Cuba. Ahora no se pueden mandar. Pero cuando las cosas estaban normales, se podía hacer. Y la mayoría mandábamos para allá, para ayudar a los cubanos. Pero además, porque tú le digas a los cubanos que salgan a la calle, no lo estás incitando a una carnicería, lo estás enseñando para que sean libres, para que puedan salir de esa dictadura. Mucha gente aquí que estaban calladitos ahí adentro, estaban haciendo cosas. Pero no tienen que reportar eso. No le tienen que reportar eso a Cibercuba. No le tienen que reportar eso a ningún medio de prensa. El que hizo cosas dentro de Cuba. Entonces, voy a seguir. Dice, sería desolador suplantar el totalitarismo castrista con otro monólogo totalitario que excluya a buena parte de los cubanos. Mire, la realidad cubana no va, el cambio de la realidad cubana, o sea, el cambio cuando la dictadura caiga, porque las dictaduras cuando caen arrastran en su caída muchas vidas y muchas almas. O sea, el cambio que va a existir en Cuba no va a ser un cambio tranquilo. Y a mí la corrección política no me da como para tratar de ser un iluso. No va a ser un cambio tranquilo. Y la prueba es que en las redes sociales los cubanos se están discutiendo unos a otros. Porque fueron 60 años de humillación. Porque mucha gente fue obligada a delatar al vecino, al pariente, al familiar. A mucha gente se le fusiló la familia. A mucha gente que tenían familia, tíos, esa gente pasó prisión durante años. Mucha gente se murieron en el mar. Mucha gente se murieron en las fronteras. O sea, el drama del cubano no es el drama de España. Esa comparación de que en España hubo transición y que fue tranquila y que todo, eso no aplica a Cuba. No va a aplicar a Cuba. No es un monólogo totalitario. Hay mucha gente y el día de mañana que en Cuba pase algo, tiene que haber esclarecimiento de muchas cosas para que aparezca el erario público de la nación que fue robado. Porque hubo familias de muchos generales, de muchos comandantes, que eran gente que no tenían un kilo en el momento de la sierra y hoy son millonarios y están desplegados por el mundo y son dueños de firmas. ¿Y de dónde sacaron ese dinero? Cuba, para que sea un país normal y para que comience a vivir en democracia y para que tenga la verdadera libertad y que tenga derechos y exista una constitución y exista los valores fundamentales que necesita un país para que se reconozcan los derechos de cada individuo, para que esto ocurra, hay que esclarecer muchas cosas de la historia. No va a ser un pase de página. Las cosas no son tan simples así.
Aquí dice también, dice, no existe un solo caso de transición a la democracia en que los emigrados hayan tenido un papel protagónico frente a los adentrinos, que en el caso de Cuba posibilitará un consenso entre los sectores reformistas de la dictadura, incluidos los militares inteligentes, la maltratada y perseguida oposición y los activistas acompañados por Estados Unidos, la Unión Europea, la vanguardia. No sé a qué se refiere, porque es que los emigrados han jugado un papel fundamental. Desde la época de Martí, prácticamente toda la guerra se hizo en la inmigración. Prácticamente los grandes próceres de Cuba tuvieron que salir a la inmigración a prepararse, a buscar fondos, a buscar dinero. Hasta el propio dictador Fidel Castro atravesó el río Bravo ilegalmente a este país para buscar dinero, para comprar el yate Granma que trajo la desgracia a Cuba. No sé a qué se refiere con este aspecto, ¿no? No sé. Dice, Cuba no se ha democratizado porque su gobierno tiene miedo. No. Este aspecto aquí dice, solo los cubanos que padecen y sufren los embates diarios de la dictadura comunista deben decidir sus acciones y formas de lucha política. A los emigrados corresponde ser leales y fraternos compañeros de viaje de aquellos que sufren, aportar ideas y defendiendo que cualquier cambio vaya presidido por civismo, democracia e igualdad de oportunidades. ¿Cómo tú vas a pretender de que los cambios en Cuba sean presididos por civismo, cuando el civismo y los conceptos de lucha que se han llevado a cabo, que se han adoptado de Mahatma Gandhi, que no tienen nada que ver con la realidad cubana, porque el cubano no tiene nada que ver con ese temperamento, porque los cubanos son apasionados? ¿Cómo tú vas a pretender de que haya civismo cuando un grupo de delincuentes son usados por la seguridad del Estado para caerle a palo a unas mujeres que salen con una flor a protestar? ¿Qué tipo de civismo tú crees? ¿Qué tipo de civismo? ¿Cómo se va a lograr un cambio con civismo si mujeres como las damas de blanco salen y se paran allá afuera e inmediatamente son arrestadas o son detenidas o metidas en una patrulla? Y la gente no puede hablar, cualquier persona en una cola habla, inmediatamente sale un delincuente, porque lo que usan son delincuentes para darle golpes. ¿De qué civismo tú me estás hablando? Yo no entiendo. Yo no entiendo este artículo de opinión. Esto resuma progresismo total. Esto es una cosa completamente humillante para el pueblo de Cuba y humillante para nosotros que estamos aquí en el exterior. Civismo, democracia e igualdad de oportunidades. Eso será cuando Cuba se libere. Cuando Cuba se libere. Porque en Cuba, tres de las formas o tres de los derechos con los que nace cada individuo, porque la constitución de Estados Unidos, por ejemplo, o cualquier constitución en el mundo, no da derechos, garantiza los derechos de una persona, porque se supone que tú no naces con todos tus derechos, con el derecho a la vida, con el derecho a la libertad, con el derecho a perseguir tu propia felicidad, a tener propiedades. Y esos derechos los ha atropellado y los ha aplastado la dictadura durante 60 años. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que puede haber un cambio liderado por civismo cuando ningún opositor en Cuba puede salir a la puerta de la casa porque inmediatamente tiene dos oficiales allí que le dan una paliza? Allí hay una foto, aquí mismo en este medio de prensa, voy a citar, aquí mismo en Cibercuba, hay la foto de un joven
un joven cubano, afrocubano, que le dieron una paliza, que está convulsionando y con baba en la boca. Pero más abajo, cuando tú haces scroll aquí en el sitio de Cibercuba, está publicado este artículo de opinión. Vamos a seguir y porque ya este video se está extendiendo mucho. Después, tal vez en otro momento, hablamos más. Dice, si hay con dudas de la capacidad de muchos cubanos para crear riqueza y bienestar, solo debe asomarse a los capítulos de terror del maoísmo en noticieros de televisión para ver cuánto... O sea, nadie duda de la capacidad del cubano para crear riqueza. Pero para crear riqueza, lo primero que hay que hacer es salir de la dictadura. ¿Sabes por qué? Porque no hay marco jurídico. Porque en Cuba no puede tener nadie una propiedad. Porque para que haya propiedad tiene que haber garantías jurídicas y no las hay. Por eso tenemos que salir de la dictadura. Es la prioridad, salir de esa dictadura. Y como único se va a salir de esa dictadura es con el pueblo en la calle. Porque esto, si algún militar de esos militares que son indignos, que usan un uniforme y que no se han puesto al lado del pueblo, de esos policías que usan un uniforme revolucionario, porque el día de mañana en Cuba tiene que haber una policía que sea de la Constitución, que vele por la Constitución, que va a ser la ley fundamental del país, la Constitución, y unas fuerzas armadas que defiendan a esa Constitución, no a un régimen revolucionario, no a ninguna revolución. Entonces, si tú tienes un uniforme militar puesto, que es de la revolución, y tienes un uniforme de la policía revolucionaria, tú eres una persona indigna. Tú eres una persona indigna. Y la única manera que te puedes reivindicar es rompiendo ese uniforme y es arrepintiéndote públicamente de eso. Porque es deshonesto usar ese uniforme. Porque es indigno. Porque son la gente que el día de mañana va a reprimir. Porque son la gente que ha puesto a esa dictadura para que dure 60 años. Y ningún general ha tenido suficiente valor para hacer las cosas que hay que hacer dentro de Cuba. Entonces no se va a salir estos artículos edulcorados, esas ideas falaces, idílicas, para salir de una dictadura feroz, de una dictadura que ha invadido y que ha desestabilizado gobiernos a nivel internacional, que ha estado en invasiones, que mató gente en Angola, en Etiopía, en Latinoamérica, en El Salvador. ¿En cuántos lugares ha estado Cuba? Entonces, queremos que las cosas sean simples. Yo tengo un amigo, no voy a mencionar el nombre, no sé si él querrá que lo mencione, que él siempre decía que los cubanos buscábamos soluciones cocina al minuto, como Nixa Villapol. Ese amigo sabe quién es. La vida no es tan simple. No se va a salir de la dictadura con civismo. Eso es mentira. Eso no es cierto. Y aquí nosotros tenemos todo el derecho de decirle a la gente las cosas dentro de Cuba para que despierten. Porque nosotros no somos los que estamos pasando hambre. Nosotros podemos ayudarlo, le mandamos una remesa cuando podemos, o le mandamos algún paquete de comida. Pero nosotros no estamos pasando hambre, los que están pasando hambre son ellos. Y los que tienen que solucionar las cosas son ellos. Pero a veces no saben. A veces no saben cómo hacer las cosas.
Y nosotros podemos usar las redes sociales para mostrarle cómo es el mundo, para mostrarle todas las cosas, porque en Cuba hace falta propaganda. Hace falta propaganda. Pero no que le hablen de más, de Venus, que ahora la atmósfera que tiene, no sé, gases provenientes de las algas, esas cosas no, porque esa gente no está en libertad. Y queremos hacer una prensa libre cubana. Queremos hacer una Cuba, aquí en Estados Unidos, en muchos lugares ya está diseñada la Cuba futura. Pero no queremos ver la parte horrible, que es cómo salir de esa dictadura. De eso nadie habla. Todo el mundo habla de la Cuba futura y todo el mundo dice de civismo, que las cosas tienen que ser cívicas, que todo tiene que ser con el abrazo, con todo. Señores, la vida no es así y la política no es así. La política es cochina, la política es compleja y hay que usar 10.000 cosas para poder salir de esa dictadura, si no vamos a estar 60 años más. Y hace falta, ¿que hace falta el exterior? Sí hace falta que todos los cubanos hagan una directa, hablando lo que le dé la gana en contra de la dictadura, porque eso es propaganda. Y aquí nadie es quien para decirle a nadie, no hables, no digas esto, no digas lo otro, no puedes, no sé, nadie es nadie. En este país hay freedom of speech, libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de reunión. Aquí todo el mundo paga sus impuestos, aquí todo el mundo paga todo. Y a veces del sudor se le manda dinero a la gente en Cuba para que viva, pero así no se puede vivir. Ningún pueblo puede mantener a otro. Nadie, ningún país está diseñado para mantener a otro. Esa vida parásita que tienen los cubanos, que se aprendió del gobierno, que también es parásito internacionalmente, no es digna. Y por eso hay que decirle a los cubanos, hay que limpiar el trillo con el machete, no hacer el trillo con los pies, porque nos hemos acostumbrado toda la vida a hacer el trillo con los pies. No, hay que agarrar el machete y limpiarlo para que la realidad cambie. Yo ya me voy a retirar porque el video es bastante largo y quiero colgarlo en la red. Pero bueno, ahí pueden ver el artículo. Ahí pueden ver el artículo para que lo lean. Para mí es una ofensa. Yo no estoy atacando al periodista directamente. No me interesa atacar a la persona. Pero sí hay muchas cosas aquí que son ofensivas contra el exilio cubano. Hay muchas cosas que son ofensivas contra el exilio cubano. Y hay muchas cosas que queremos ser muy democráticos, pero a veces le mandamos a decir a la gente lo que tiene que decir, y lo que está mal y lo que no está mal. No. Aquí hay libertad. Y en las redes sociales usted usa Facebook, y si los algoritmos de Facebook te censuran, bueno, esa es la plataforma de Facebook. Pero aquí nadie tiene que decirle a nadie, oye, no digas esto, oye, no. Aquí todo el mundo tiene derecho, y el que quiera decirle a los cubanos y a incitarlos a que salgan a la calle, está bien que lo hagan. Si la dictadura incita a los cubanos que vayan al 1 de mayo y los incita a que vayan y que griten que no salte el yanqui, pero la dictadura no es indigna entonces, que los manda el 1 de mayo, que ahora mismo sale un ministro diciendo de 2 millones de metros de tripa, que esa es la solución alimentaria que tienen para el pueblo de Cuba. Eso es una humillación. Eso es un delito de lesa humanidad, porque si usted antepone la ideología a las necesidades básicas de un pueblo, eso lo hizo Hitler. Eso se llama delito de lesa humanidad.
Y es lo que está haciendo la dictadura. Porque si la dictadura escuchara el clamor de su pueblo, mañana mismo venía y se reunía con el presidente de Estados Unidos. Y a las 7 de la mañana salía un buque de Miami y a las 12 del día estaba descargando comida en Cuba. Y se acabó la hambruna en Cuba y se acabó la miseria en ese país. Pero por ideología matan al pueblo de hambre. Esas son las cosas que tiene que hablar Cibercuba. Eso es lo que tiene que estar haciendo la prensa cubana digital para que haya un cambio en Cuba. Porque si la gente en Cuba se despierta y sale a la calle, en 3 días se acabó el gobierno. Se acabó el régimen ese, la dictadura. Bueno, muchas gracias por todo. No quiero abrumar más. Creo que me he extendido demasiado. Bye bye. No quise ofender a nadie. Si alguien se siente ofendido, tiene todo el derecho de réplica. Tiene todo el derecho de réplica, que también existe. El derecho a réplica. ¿Ok? Y entonces yo me retiro. Muchas gracias por su atención. Allí estará el video. Denle like. Escriban, compartan, suscríbanse a mi canal cuando ya lo cuelgue en mi canal. Lo pueden buscar por José Reyes Echenique Live. Ese es mi canal. Y allí podrán verlo. Muchas gracias por todo. Bye bye. Que Dios los bendiga.